Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. Hoy tenemos la suerte de contar con el historiador Santiago Tricánico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. De nuevo con nosotros aquí en Radio Sefarad. Gracias por atender esta llamada para hablar y contar a los oyentes la evolución del nazismo, concretamente en Uruguay. Bien. Podemos dividir dos etapas: el antisemitismo y después los orígenes del fascismo, del falangismo y del nazismo. El antisemitismo en el Uruguay no empieza solamente con las ideas xenófobas que venían de Europa. Empieza realmente con los discursos de la Iglesia Católica ya en el año 1890, donde el entonces arzobispo de Montevideo decía que había que cortar la emigración del pueblo judío. O sea que ahí ya vemos cómo se va creando en la sociedad uruguaya ese antisemitismo. Luego, evidentemente, en la década del 20, cuando ya empieza a asomar Mussolini en Roma, muchos miembros de la colectividad italiana en el Uruguay son receptores de esas ideas. Y después tenemos el triste episodio, en la década del 30, más concretamente el 31 de marzo de 1933, cuando el presidente Gabriel Terra decide dar un quebranto a las instituciones democráticas, por lo cual se produce un golpe de Estado. Y ahí viene lo más interesante, porque siempre se pensó que Uruguay estaba lejos de las ideas nazistas. Siempre la Argentina, de alguna manera, fue el más proclive, y así lo dice la historia, y se comprobó, a las ideas nazis. Como que Uruguay era un poco la cuna de esa democracia. Pero cuando uno profundiza in situ ese periodo de gobierno, vemos que no fuimos ajenos a las ideas totalitarias. Por ejemplo, Uruguay firma un convenio de cooperación con Adolf Hitler y existen en un museo del Uruguay las cartas recíprocas de Terra con Hitler, donde se alababan mutuamente. En ese convenio de cooperación internacional surge la creación de la primera represa hidroeléctrica del Uruguay, la represa Rincón del Bonete. Esa represa fue uno de los centros nazis más importantes que tuvo el Uruguay. Flameaba la bandera de Uruguay y flameaba la bandera nazi. Estamos hablando en el año 1933. Es más, Hitler condecora a varios ministros uruguayos con la Cruz de Hierro por su cooperación en materia económica. Asimismo, se registran en esa época discursos de alabanza al Führer. El ministro de Relaciones Exteriores creo que visita Berlín y bueno, no tuvo el más mínimo escrúpulo de alabar la labor que hacía Hitler. Este golpe de Estado, si bien Gabriel Terra era perteneciente a uno de los partidos más importantes del Uruguay, que es el Partido Colorado, contó también con el apoyo del doctor Luis Alberto Herrera, perteneciente al Partido Nacional. Luis Alberto Herrera era una persona muy proclive a las ideas falangistas y fascistas, no nazi, porque a veces mucha gente dice, ¿hay diferencias? Sí, hay unas diferencias entre esas ideologías. Entonces, bueno, esto empezó a tomar un cariz importantísimo en materia de totalitarismos, hasta el punto que, por ejemplo, llegaron 2 buques de guerra italianos al puerto de Montevideo y no tuvieron mejor idea los marinos italianos que desfilar por nuestra principal medida con las banderas fascistas, con las camisas negras y gritando "Viva el Duce". Se produjo un altercado brutal entre la población y los marinos. Terminó espantoso esa marcha. Yo no sé quién le habría dicho a esos marinos que Uruguay era tan fascista. No, Uruguay no era tan fascista. La población jamás. El gobierno sí tenía un corte. La población no. Bueno, terminó muy mal, terminó con una protesta del embajador Masolino, que era el embajador de Italia en el Uruguay, que era un gran fascista,
por el altercado que se había cometido. A todo esto, ese desmán de ideas totalitarias, donde el gobierno empieza a torturar, empieza a matar gente, no como la dictadura, la última que tuvimos, no, pero dictadura al fin fuera del 33. Empiezan a salir sectores democráticos a hacerle frente a esas ideas. Y se crea el comité, por ejemplo, de apoyo a la República Española. Eso es muy importante en el Uruguay. Eran con sectores estudiantiles, sectores socialistas, sectores comunistas, sectores vallistas dentro del Partido Colorado, que empiezan a hacer actos y desagravios ante los avances del totalitarismo. Eso es muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente la población no es la rehén, de alguna manera, de esta situación. Pero luego tenemos un hecho extremadamente importante y que la historia del Uruguay aún no lo recoge con profundidad. Y es la conferencia de Evian en Francia en 1938, cuando Roosevelt cita esa conferencia, que acudieron 52 países. Esa conferencia tiene como motivo qué se hacía con la inmigración judía, ya que evidentemente en Alemania se empezaba a notar la persecución. Muy bien, cuando le tocó la palabra al embajador uruguayo, el que fue comisionado para representarnos, el doctor Carbonell de Bali, dijo que Uruguay no recibía a ningún judío porque se necesitaba gente que tuviera experiencia en tareas agropecuarias, de agro, y no comerciantes o cosas por el estilo. Bien, ahí vemos el triste papel que juega Uruguay en ese momento. Y es verdad, eso nos marca que evidentemente nosotros también fuimos responsables de esa situación. El único país de esa conferencia que recogió judíos fue República Dominicana. Y justamente ya estaba el dictador Trujillo. Pero no lo hizo República Dominicana, el gobierno de Trujillo, mejor dicho, ¿no? Por decir, bueno, es una tarea humanitaria. No, República Dominicana quería población más blanca. Y por eso los llevó a ese país y los instaló prácticamente en una selva. Que no me acuerdo el nombre de esa ciudad. La colectividad judía fundó una ciudad y tiene un cónsul honorario en honor a esas personas que fueron pioneras de poder salvarse del Holocausto y poder estar en República Dominicana. Ahí vemos cómo nosotros, de alguna manera, también estamos mirando un antisemitismo y estábamos haciendo carne de las ideas hitlerianas. Obviamente, luego de esa conferencia, Hitler, ¿qué dice? Todos los días no protestan por la persecución a los judíos, pero cuando tienen que solucionar el tema, solamente en 52 países un país solo acepta. Ni Estados Unidos ni siquiera acepta a la inmigración judía. Es terrible. A todo eso, en el mismo año, llega un barco judío, un barco europeo con inmigración judía, el Conte Grande. El Conte Grande arriba de la bahía de Montevideo, ya expulsado de Buenos Aires, para que Uruguay les dé refugio. Uruguay les dice que no. En ese interín los dejan bajar a tierra, entrar en contacto con la comunidad, pero vuelven nuevamente a Buenos Aires. Buenos Aires les dice que no, vuelven a Montevideo y ya desesperada esa gente tiende a arrojarse a la bahía de Montevideo, de la capital. Ante esa situación, quien toma cartas es el embajador de Chile, que mediante una fuerte suma de dinero se lleva a esos inmigrantes a la República de Chile. Otro papel tristísimo del Uruguay. Esto me hace acordar también al buque San Luis, que fue a La Habana. La Habana no los dejó entrar, volvieron al puerto de Hamburgo y terminaron todos en los campos de exterminio.
es terrible la situación, realmente es terrible. No olvidemos que América del Sur en ese momento, también, como fue en el 73, casi todas eran dictaduras. Y ya asomaba en Paraguay dictaduras muy fuertes, como la de Stroessner, que evidentemente era un nazimazo, sin dudas. Por algo todos los criminales de guerra que huyeron de Europa terminaron en la Argentina, principalmente gracias a la complicidad de Perón, la Cruz Roja Italiana y el Vaticano, y también en Paraguay y en Chile. 3 colonias nazis muy fuertes en América del Sur. ¿Cómo va terminando esta historia? Bueno, la dictadura de Terra no tiene más remedio que llamar a elecciones y gana las elecciones su cuñado, un coronel que tampoco era demócrata, pero gana las elecciones, que era el coronel Valdomir. Valdomir ve que la situación se empieza a complicar en la región, porque evidentemente hay presiones de las embajadas francesa, inglesa y la comunidad judía, y vira su gobierno hacia los aliados. Porque tenemos otro episodio ahí, que es la llegada del buque de guerra alemán Graf Spee. Graf Spee era uno de los buques insignias de la Armada nazi y se dedicaba a hundir todo aquel carguero que llevara provisiones a Londres o a los aliados. Inglaterra dice, bueno, a este barco corsario de alguna manera tenemos que darle batalla. Y designa al almirante Harbour para perseguirlo por el Atlántico. En el balneario Punta del Este, el balneario más importante de nosotros, queda acorralado el Graf Spee, luego de días de persecución, por 3 cruceros británicos, el Ajax, el Exeter y el Aquiles. Uno estaba medio dañado y termina yendo a Malvinas a repararse. Pero el Graf Spee se mete en Montevideo, directamente a la bahía. Todo un acontecimiento para el Uruguay de esa época brutal. Un barco de la enormidad terrible, en el medio de la bahía, flameando la bandera alemana, la bandera nazi, era todo un acontecimiento. Ahí el gobierno se ve en dificultades, porque el buque alemán pide tener una semana para reparar, bajar los heridos, enterrar a los muertos y así poder zarpar. El gobierno uruguayo le da solamente 72 horas, lo cual fue un gran problema con Alemania. Hasta se decía que el Graf Spee podía utilizar los cañones en contra de Montevideo. Muy bien, ahí se surge todo un tema de espionaje entre la embajada británica del Uruguay, la embajada alemana y los británicos. El embajador Milton Drake, muy vivo en estas situaciones, le hace creer al buque alemán que en Punta del Este lo esperaban varios barcos de guerra ingleses. Y no era así. Esos barcos demorarían 2 o 3 días en llegar. Bien, el capitán, que no era nazi, el capitán Landorf, era un marino de carrera, pide instrucciones a Alemania y le dice que vuele el buque, que ponga explosivos, baje la tripulación y lo vuele. Efectivamente, el buque parte de la bahía de Montevideo y a pocos kilómetros de la ciudad se produce la explosión de ese buque. Lo interesante de esto es que la Argentina y varios empresarios argentinos estaban enterados de que el buque iba a ser volado y llegan barcos argentinos para llevar a la tripulación a Buenos Aires. Vemos lo interesante en esto, vemos, ¿no?, la diferencia ahí sí que hay con la Argentina. Evidentemente, Landorf no le iba a ir muy bien a la Alemania cuando volviera, y eso lo sabía, porque Hitler tenía, todos saben, grandes reservas para aquel que se rendía. Para Hitler, él tendría que haber dado batalla y no pedir instrucciones. O sea que si llegaba a Berlín, no le iba a ir muy bien. Por lo cual decide suicidarse envuelto en la bandera de Alemania y no en la bandera nazi. Esto significó para Uruguay marcar una postura ante las ideas totalitarias que se estaban manifestando en Europa y ya en la Segunda Guerra Mundial.
Entonces Uruguay no tiene más remedio en ese momento que ya tomar posición a favor de los aliados. Cosa que Argentina, hasta último momento, hasta unos días antes de finalizar la guerra, no lo había hecho. No lo había hecho porque ya en la Argentina empezaba a asomar Juan Domingo Perón, con la logia GOU, Grupo de Oficiales Unidos, que era una logia militar muy fuerte, que eran todos pronazis. Es más, los que derrocan a Uriburu, al presidente Uriburu, en el 30, eran todos militares muy afines a las ideas totalitarias, a las ideas falangistas, fascistas y nazis. Bueno, estos episodios siguen, evidentemente las ideas nazis en Uruguay continuaban a través de las embajadas, a través de la comunidad alemana, pero ya no a través del gobierno. Y se produce un hecho muy lamentable, que es en el año 40, por ahí, no se le ocurrió mejor idea a los fascistas italianos que hacer llegar a las ciudades del interior buscando fondos para que se le dieran a las tropas italianas. En la ciudad de Durazno, que es un departamento del centro del Uruguay, esa situación no la admitieron. Y cuando llega esa caravana de nazis, de fascistas, los partidos democráticos de esa ciudad los enfrentan. Termina con muertos, heridos, la situación, pero se descubre que el autor de toda esa idea había sido un diputado colorado llamado Cayel, que termina siendo expulsado del Parlamento por sus ideas nazis. O sea, vemos que puede cambiar el gobierno, pero mucha gente evidentemente no cambiaba. Lo que sí, se empiezan a hacer redadas por parte de la policía y a desmantelar las células nazis que había en Montevideo. En Montevideo se calculaba unas 36 células, pero las más importantes estaban en la represa que estaban construyendo los nazis, porque los ingenieros eran todos nazis, y otras en el interior. De hecho, tuvimos una especie de Führer uruguayo, como le llamaban en aquella época, un señor Führmann en la ciudad de Salto, que era el que estaba creando un plan que muchos lo subestiman. Era un plan de ataque con tropas de asalto creadas por él y provenientes de la Argentina. Eso llevó también a una investigación muy seria por parte del Parlamento uruguayo y de la justicia. Esa situación termina con 7 procesados, todos alemanes, por incitación al odio, se le incautaron armas, no armas en su gran mayoría para tomar por asalto un país, no, pero se les toman armas. Se toman fotos de los ejercicios que estaban haciendo en distintas partes del Uruguay y son todos procesados. El gobierno decide que la represa Rincón del Bonete no puede estar más en manos de la empresa Siemens, que era alemana, y por supuesto sus ingenieros eran nazis. Se decide expulsarlos del país. La obra es terminada por la empresa General Electric de Estados Unidos y que es la que terminó la represa. La represa tiene un pequeño museo donde vamos a ver las lámparas del faro de la represa, por ejemplo, que yo las tuve en mis manos en un programa de History Channel, con el filamento nazi. Vamos a ver una cantidad de elementos muy interesantes sobre ese pasado nazi que tuvo la represa. Por ejemplo, a los trabajadores se le obligaba todos los sábados a ir al cine que se había montado en ese lugar y evidentemente no iban a ver cine norteamericano, en lo que era Hollywood, ¿no? No, se veían los discursos de Goebbels incitando al odio. La escuela que funcionaba en el lugar tenía clases en español y en alemán. Y luego decidieron poner un impuesto a los trabajadores que era un impuesto de apoyo a las tropas de Alemania. Quien no colaborara con ese tributo se quedaba sin trabajo. Como ven,
no era muy divertida esta situación para el Uruguay de esa época. Son todos expulsados. Y bueno. Son muchos los episodios que relacionan a Uruguay con el nazismo, claro, en esta época, y podrías contarnos muchos más, pero se nos acaba el tiempo. Nos gustaría de alguna forma que cerrases esta crónica. Adelante. Bueno, esta situación es consabida. El gobierno había roto relaciones con la Unión Soviética, había legitimado el gobierno de Franco, y eso se revierte. Se toma otra vez las relaciones con la Unión Soviética, se rompen relaciones con el gobierno franquista, y bueno, ya rendida Alemania, empieza una depuración de los cuadros militares del Uruguay que estaban indicados como afines al régimen nazi. Bueno, eso es un poco la historia de nuestro país en esa época. Obviamente, solamente para terminar, no tuvimos presencia de muchos criminales de guerra. Solamente el que se detecta en el Uruguay, que vivió un año, fue Joseph Mengele, que ejerció como médico durante un año en la ciudad de Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia. Luego, nuestros gobiernos nunca fueron afines a estos regímenes totalitarios, por lo cual ingresar a Uruguay como criminal de guerra no era un buen negocio. Por eso optaron por Asunción, Buenos Aires o Santiago de Chile. Estupendo, Santiago. Pues gracias una vez más por atender la llamada de Radio Sefarad. Por favor, gracias a ustedes. Y compartir con los oyentes estos episodios y estos orígenes del antisemitismo y esos totalitarismos que se introdujeron a lo largo del siglo XX en el Uruguay, que han desarrollado este programa, esta identidad desde Uruguay. Hasta la próxima, Santiago. Muchísimas gracias. Un gran saludo a toda la comunidad judía en España y a todos los españoles.